Es un honor para mí estar dando información en esta Academia de Formación Católica, que por supuesto que aquí están mis teachers, todos los que también me enseñaron sobre este tema de cómo defender y fortalecer la fe. Y tratamos de hacer esto, de poner en práctica, ¿no? Un poco de lo que hemos podido aprender para todos ustedes de una manera sencilla y no tan profunda como es este tema del matrimonio en la Iglesia Católica, en temas doctrinales, en lo que habla el catecismo y diversas dudas sobre la validez del matrimonio protestante. Pero eso vamos a tocarlo bien por encima porque hay que aclarar algunos puntos muy importantes al respecto de esa versión de la historia, ¿no? Así que no sé si Oscar te doy la palabra o alguien va a hacer algún tipo de oración para comenzar a, a dar la charla del día de hoy. Voy a quitar la cámara para evitar distracciones y dejar aquí los PowerPoint mientras se va presentando. Bueno, sí, claro, claro, claro. No sé, Minerva, ¿crees que puedas acompañarnos con la oración inicial? Minerva, Minerva, te nos fuiste, Minerva. Mi teléfono está mi micrófono está silenciado, no escucho. No, pero ahora sí la escuchamos, ya. ahora sí ya te escuchamos, Sí, Minerva. escuché. Bueno, acompáñanos con la oración inicial, ¿sí? Pero no escucho. Minerva, Claro, sí, bueno, aquí estoy. acompáñanos con la oración inicial, ¿sí? Lo escucho muy bajito. Vamos a ver, ahora, acompáñanos con la oración inicial. No, ahí está todo el volumen. Eric, habla un momentito para ver si ella te escucha bien, si no soy yo. Aló, aló, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? No, yo no. Me ven. ¿No escucha? No. Ella tiene problemas con el audio, pero a ella sí se le escucha. Ahora sí. Ahora sí, ¿escuchas, Minerva? Casi no escucho. Bueno, vamos a pasar. Espera, si te arreglas el micrófono, ya sería ahora la oración final para que nos acompañes. Ahora okay. vamos a... Sí. Ajá. A ver, ¿ya nos escuchas bien, Minerva? Sí, escucho. Minerva, ¿nos puedes acompañar con la oración inicial? Sí se escucha a ella. Ajá. Ya puedo comenzar la oración. Adelante, Sí. adelante. Ajá. Padre, esta noche queremos darte gracias por encontrarnos aquí reunidos y que el Espíritu Santo interceda, venga a nuestro corazón y todo lo que vayamos a recibir esta noche sea para bien de todos, Padre. Te invitamos para que nos dé salud a todos los que estamos participando en este grupo y podamos seguir adelante. Todo esto te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Minerva, amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ok, Eric Barba, es todo tuyo el tema. Solamente un recorderis. Apaguemos nuestros audios, apaguemos nuestras cámaras, no porque no queremos ver sus bellas caras, sino para que la grabación quede una calidad perfecta. Ahora, no es que la cara de nosotros sea tan fea, no puede quedar perfecta, ¿no? Pero es por la grabación, Y después de todo esto, después que Eric termine su exposición, por favor, bombardeenlo con preguntas, lo bombardean con opiniones y apoyo al tema. ¿Listo? Perfecto, Eric. Todo tuyo. Listo, gracias, Oscar. Bueno, comenzamos con el tema del día de hoy, que es el matrimonio en la Iglesia Católica nuevamente y diversas dudas sobre la validez del matrimonio protestante, el cual tocaremos al final unos detallitos que serán bastante interesantes para comprender algunos puntos
de lo que enseña la Iglesia Católica con respecto a esos temas. Y ciertamente esta es la carátula de la presentación y vamos a comenzar aquí con el siguiente punto, que es muy importante. Por supuesto, vamos a comenzar con lo que es la etimología de la palabra, o sea, la raíz de la palabra matrimonio. Y con esto vamos a empezar el tema del día de hoy. ¿Qué significa la palabra matrimonio? Proviene del latín, una palabra latina, que significa matris monium, oficio de la madre. La palabra matrimonio, como lo decimos en español, proviene de esas dos palabras latinas que son matrimonium, oficio de la madre. Y decimos que es un oficio porque el trabajo de engendrar, de dar a luz, de educar a un niño, es un oficio súper importante que tiene la mujer y es una gran responsabilidad. Aquí hay muchas mujeres y por supuesto que pueden dar pie a eso, dar asentimiento positivo a eso, que es una gran responsabilidad. En cambio, esto se diferencia, hermanos, de lo que es la palabra patrimonio, patrimonium, cuando se declara los bienes externos, que es propio del padre, el de buscar alimentos y demás cosas necesarias para la familia. Esto viene desde muy antiguo, ¿no? Y los que piensan que esto es un tipo de machismo, antes que alguien me diga algo por ahí, tenemos que remontarnos al pasado y al derecho romano. ¿Por qué? Porque estas palabras tienen mucho que ver con el derecho romano. Porque la mujer, que era una ciudadana romana, por allá en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Imperio Romano estaba activo, no hablo de la esclava, sino la ciudadana romana, la mujer, tenía los mismos derechos que un hombre en educación, en herencia, en negocios comerciales ilegales, con la única excepción que era de no meterse a la política. Esa era la única excepción, pero por todo lo demás, la mujer tenía casi los mismos derechos que el hombre. Y esta aclaración la estoy dando por si alguien piensa que la definición de la palabra involucra un aspecto diferente al contexto general y cultural de la época que se ha dado en estos momentos. Es para evitar errores de interpretación, ¿no? Entonces, ahora que comenzamos con lo que es la raíz de la palabra matrimonio, vamos a seguir con puntos esenciales del sacramento del matrimonio. Ustedes se preguntarán, ¿hay puntos esenciales? Por supuesto que sí. Vamos a mencionar algunos. Vamos a comenzar con el significado del matrimonio para el cristiano. Y esto es muy importante para nosotros porque nosotros somos cristianos. Todos los bautizados cristianos tienen que tener muy en cuenta cuál es la importancia del significado del matrimonio. Entonces vamos a decir que la iglesia enseña, comenzando con eso, que la familia es uno de los bienes más preciosos de la humanidad. Es un don tan precioso, hermanos, porque forma parte del plan de Dios para que todas las personas puedan nacer y desarrollarse en una comunidad de amor, ¿no? Que es donde se forja el matrimonio. Y no solo eso, también para ser buenos hijos de Dios en este mundo y participar en la vida futura del reino de los cielos. Y estos significados son muy importantes para nosotros porque pensamos que simplemente es unirse con una mujer o con un hombre, Dios de por medio, y ya, esto involucra muchos aspectos de la vida. Y es tan importante la familia, pero tan importante la familia en este significado del matrimonio, que el mismo nuestro Señor Jesucristo quiso nacer en una familia. Ciertamente vienen las teorías. Dios, que se encarnó, se hizo hombre, él pudo haber bajado del cielo sin ningún tipo de problemas, pero él quiso y vio mejor conveniente venir a través de nuestra Santísima Virgen Madre, la Virgen María, y con una familia, con su esposo San José, el hombre casto y justo, ¿no? Entonces, por eso para nosotros los cristianos el matrimonio tiene una importancia y un significado profundo. Y ese significado que estamos hablando ahorita mismo, tan profundo, lo vemos si tomamos en cuenta el aspecto teológico. Y vamos a entrar al aspecto teológico, porque vamos adentrándonos a este misterio del sacramento del matrimonio, ¿no? Vamos por pasitos. Comenzamos con lo que es la raíz de la palabra y ahora vamos con el significado del matrimonio para nosotros. ¿Y por qué nos metemos en el aspecto teológico? Porque desde el Antiguo Testamento, la unión matrimonial es una figura de la alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Y eso lo podemos ver desde los profetas. Profeta Jeremías, el profeta Oseas, el profeta Ezequiel,
Dios nos habla siempre a través de su palabra en esos textos como si tuviese un vínculo matrimonial con el pueblo de Israel. Y vamos a leer, por ejemplo, en Jeremías capítulo 3, aquí tengo una Biblia, desde el versículo 6 en adelante, vamos a notar estos aspectos interesantes teológicos. Dice este texto: durante el reinado de Josías, me dijo el Señor, ¿has visto lo que ha hecho Israel, la apóstata? Se ha ido por todos los montes altos y se ha prostituido bajo todo árbol frondoso. Yo pensé que después de hacer todo esto volvería a mí, pero no volvió. Entonces su hermana Judá, la infiel, vio que a Israel, la apóstata, la había despedido yo por sus infidelidades, dándole el acta de divorcio. Con todo, Judá, la infiel, no temió, sino que fue y se prostituyó también ella. Y así con su facilidad para prostituirse, profanó el país, porque cometió adulterio contra la piedra y el leño. A pesar de todo, su hermana Judá, la infiel, no volvió a mí de todo corazón, sino de mentiras, oráculo del Señor. Dice hasta el versículo 10. Palabra del Señor, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, aquí vemos desde el Antiguo Testamento cómo Dios nos muestra de una manera teológica que va formando su pueblo de un aspecto matrimonial. Él habla de la adúltera, de la infiel, acta de divorcio, habla como si el mismo Israel fuera la esposa de Dios. Y eso es muy importante. Y se preguntarán, ¿por qué habla Dios de esa manera? Porque el vínculo matrimonial del cual estamos hablando ahorita mismo, que es el sacramento del matrimonio, es una unión tan íntima, pero tan íntima, que el mismo Dios nos lo explica desde el Antiguo Testamento. El mismo Dios. Entonces, ese es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también se resalta aún más esa dignidad, porque se hace visible el misterio que representa y une a Cristo con la iglesia. Y eso lo vemos en Efesios capítulo 5, que también voy a leer por aquí. En Efesios capítulo 5, nuestro Señor Jesucristo tiene una unión íntima con la iglesia, tal cual un matrimonio, una unión inseparable. Y el apóstol Pablo nos lo explica. Dice capítulo 5 de Efesios, versículo 22 en adelante. Las mujeres deben respetar a los maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, de la misma manera las mujeres deben respetar en todo a los maridos. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella, para limpiarla con el baño del agua y de la palabra y consagrarla, para presentar una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santa e irreprochable. Así tienen los maridos que amar a sus mujeres como a su cuerpo. Quien ama a su mujer se ama a sí mismo. Nadie aborrece a su propio cuerpo, más bien lo alimenta y lo cuida. Así hace Cristo por la iglesia, por nosotros que somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Este símbolo es magnífico. Oigan esta palabra, hermanos. Este signo o símbolo es magnífico y yo lo aplico a Cristo y a la iglesia. Del mismo modo, ustedes ame cada uno a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Aquí el apóstol Pablo nos dice algo maravilloso, esa unión tan íntima entre Cristo y la iglesia, de igual forma como un matrimonio. Así que vemos estos dos bandos, tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento, el nuevo pueblo de Dios, nos hablan en términos matrimoniales entre la unión de Dios con la iglesia, nosotros sus miembros. Es una unión muy importante. Entonces, viendo estas dos visiones del Antiguo y Nuevo Testamento, podemos observar dos cosas muy interesantes, hermanos. Uno, vimos cómo el pueblo de Israel que se prostituyó fue infiel a Dios. Dice Dios que le daba un acta de divorcio. Y aún así siguió siendo el pueblo de Dios, no dejó de ser su pueblo, hasta que vino el nuevo pacto. Dice que Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, que también es la segunda persona de la Santísima Trinidad, se une íntimamente a la iglesia como un matrimonio. Vemos dos aspectos importantes en estas dos versiones. El amor supremo es una.
un amor que abarca todas las cosas inimaginables, el amor supremo. Y 2, que es el don del Señor hasta el derramamiento de sangre. Eso lo vemos en el Nuevo Testamento. Y esto nos lleva a un significado maravilloso porque es un ejemplo para nosotros en el matrimonio cristiano. El amor y la donación total. Y eso fue lo que hizo nuestro Dios Todopoderoso, que se rebajó, se hizo hombre por amor a nosotros para salvarnos. Un amor supremo y una donación total hasta el derramamiento de sangre. Y vemos bastante estos símbolos del matrimonio a través de la Sagrada Escritura de manera teológica, que es muy importante. Pues bien, después del significado, ¿qué más tenemos? Otro punto esencial al respecto. Podemos mencionar la finalidad del sacramento. Espero que lo estén viendo por allí, la finalidad del sacramento. ¿Cuál es la finalidad del sacramento del matrimonio? Se pueden preguntar muchos. Porque en estos tiempos, hay que ser sinceros, muchas personas ya no se casan por la iglesia. Se pierden de muchos dones maravillosos de Dios y muchas gracias y bendiciones de Dios. Muchos solamente nos estamos casando por lo civil y eso tiene muchos aspectos, muchas teorías, muchas especificaciones. Una de esas siempre se le achaca al modernismo, la época moderna. Muchos tachan a la iglesia como algo antiguo. Eso es pasado de moda, esa es tradición de los abuelos. Entonces las personas solamente se están casando por lo civil. Pero para un cristiano, el matrimonio civil no es suficiente ante los ojos de Dios. El matrimonio civil simplemente es visible para los ojos de los hombres, no para los ojos de Dios, para el que está bautizado. El que está bautizado y es cristiano católico debería, y digo la palabra debería, casarse por la iglesia, que es la finalidad de la unión íntima entre Dios y la familia. Pues bien, después de hablar del significado, que esto es tan importante para nosotros, ahora vemos que su finalidad va ligada a su significado. Vamos a ver cuál es la finalidad. Podemos mencionar que la finalidad del matrimonio es el amor y la ayuda mutua, la procreación y la educación de los hijos. Son 3 cosas importantes. Puedan ver más, personas pueden dar más tipos de finalidades, pero vamos a dar estas 3. El amor y la ayuda mutua, la procreación y la educación de los hijos. Y viviendo en una comunidad de amor cristiano, confiamos en que podemos de esta manera difundir el reino de Dios. Esto es muy importante. E incrementar ese rebaño de Cristo, dando nuevos cristianos a la iglesia. Y por eso tenemos la gran responsabilidad nosotros los padres de hacerlos crecer en la virtud, de hacerlos llegar al cielo, que debe ser la meta de todo padre, hacer que sus hijos lleguen al cielo. Y por eso que cuando hablamos del matrimonio, que es una institución natural, recuerdo una frase de un documento del Concilio Vaticano II que nos dice que el amor que lleva a un hombre y una mujer a casarse es un reflejo del amor de Dios. Y eso lo hablamos hace poquito, sobre la donación total. Voy a repetir eso porque es muy importante. Que el amor que lleva a un hombre y una mujer a casarse es un reflejo del amor de Dios. Esto lo hablaremos en los efectos del sacramento del matrimonio y su vínculo más adelante, ¿no? Pues bien, repetimos, la finalidad son 3. Procreación, educación de los hijos, amor y ayuda mutua. Y el significado, ya vimos el significado, recapitulando. En resumen, entre el Antiguo y Nuevo Testamento vemos esa donación total y el amor absoluto hasta el derramamiento de sangre. Efectos del sacramento del matrimonio. ¿El sacramento del matrimonio tiene efectos, se podrán decir? Por supuesto que sí. Como todos los sacramentos, Dios nos dona su gracia, nos incrementa la gracia, nos regala maravillosos efectos del cielo que nos ayudan en nuestro diario vivir. Entonces, comenzamos con esto. Esto lo pueden ver en el catecismo, los que les gusta anotar, los que tengan un catecismo de la Iglesia Católica desde el numeral 1638 al 1642. Vamos a hablar del vínculo matrimonial como uno de los efectos y todo lo que eso conlleva, ¿no? Entre los efectos del sacramento tenemos que hablar del vínculo matrimonial y la gracia del sacramento, pero vamos a comenzar con el vínculo. Porque, como mencionamos hace poco, la finalidad del sacramento es el amor y la ayuda mutua, la procreación y la educación de los hijos, vuelvo y repito, y tenemos que hablar de este vínculo. ¿Y cómo es este vínculo matrimonial? Si vemos en la Escritura, esta unión aparece en el plan de Dios desde el principio.
ese vínculo, esa unión. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, en el Génesis, vemos en el comienzo de la historia del hombre este reflejo importante. En el Génesis, capítulo 1, Dios bendice a Adán y a Eva y les dice, sed fecundos y multiplicaos. Ahí comienzan los efectos maravillosos. Sed fecundos y multiplicaos. En el capítulo 2 del Génesis, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Nos da detalles. Dios nos comienza a dar detalles interesantes. Sed fecundos y multiplicaos, no es bueno que el hombre esté solo. Y en Mateo, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 19, Jesús nos dice, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y estas son propiedades del matrimonio que detallaremos ahora cuando toquemos el tema de los bienes o propiedades del matrimonio. 3 cosas. Sed fecundos y multiplicaos. No es bueno que el hombre esté solo. Y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Por eso es muy importante el sacramento del matrimonio para nosotros los cristianos y la diferencia enorme versus simplemente casarse por lo civil. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Lo que Dios unió, lo que el sacerdote como testigo de la iglesia presenció, no se puede separar. Un matrimonio civil usualmente se separa cuando uno va a un tribunal y es diferente, ¿no? Es muy diferente. Pues bien, la gracia del sacramento, ¿nos otorga gracias al sacramento del matrimonio? Ciertamente que sí. El sacramento del matrimonio, mis hermanos, nos confiere una gracia especial para una misión particular en la iglesia. Y como es un sacramento de servicio, recuerden los sacramentos de la Iglesia Católica, que son 7, hay 2 que son de servicio, el matrimonio y el orden sacerdotal. El matrimonio es un sacramento de servicio. Nos contribuye especialmente a la unión eclesial y a la salvación de los demás. Y yo me preguntaba también, ¿yo, casado, el sacramento del matrimonio nos ayuda a salvar a los demás? Ciertamente que sí. ¿Por qué lo digo? Porque cuando las familias se forman según la voluntad de Dios, las familias son fuertes, sanas, felices, hacen posible que la promoción de la vida, no solo en esta vida terrena que estamos aquí de peregrinos, sino la vida espiritual, la vida del más allá, la vida eterna, contribuimos a eso. Y no solo eso, sino que en esta vida nos proponemos y podemos contribuir como matrimonio a renovar la sociedad y a la misma iglesia. Por eso algunos se preguntan, ¿por qué en muchas ocasiones la iglesia en estos momentos está pasando como una crisis? Se ve como que está un poco mal. Como ahora que vivimos una crisis doctrinal y de moral, ¿no? Pues nosotros los miembros, y principalmente los casados, no estamos realizando esta labor importante de promocionar la salud espiritual de los miembros, de los demás miembros de la iglesia. La de nosotros, de nuestros hijos, familiares, conocidos, etcétera, ¿no? ¿Y para qué? Para que el reino de Dios les llegue a muchas personas. Esto es muy importante. Esta gracia que ofrece el sacramento de poder expandir el amor de Dios a demás personas como una unión de una sola carne entre el hombre y la mujer hacia los demás. Entonces, debemos aprender a conocer algunos de los efectos que produce esta gracia. Ya hablamos como una introducción, ¿no? De todo lo que esto conlleva. ¿Cuáles son las gracias que conlleva el sacramento del matrimonio? Bueno, aquí vemos. Vamos a comenzar. Santifica el amor de los esposos, ese es uno. Puedan haber muchas gracias y dones del cielo. Santifica el amor de los esposos. ¿Por qué? Porque un amor bendecido y santificado por Dios llega muy, pero muy lejos. Muy, pero muy lejos. Hay estadísticas a nivel mundial que se pueden tomar. No es la pauta, pero les voy a decir por qué. Las personas que están casadas por la iglesia usualmente se separan menos si estaban conscientes del acto que estaban haciendo. Y miren la aclaración que estoy haciendo. Si estaban conscientes del acto que estaban haciendo. Porque muchas personas y muchas parejas llegan a las parroquias a querer casarse, ciertamente a recibir el sacramento, pero no saben lo que van a recibir. Desconocen de las gracias de Dios sobre estas cosas. Y en las pastorales familiares es muy importante que los que están encargados de las pastorales de familia y encargados de estas catequesis o coordinadores de matrimonios se esfuercen en decirle a las parejas a qué se están involucrando. Que esto solamente no es
tomarse una foto con la familia, gastarse $50,000 en un traje de bodas, y de repente ustedes ven, a los 2 años se separaron. Porque no iban esencialmente, muchas personas no van esencialmente a realizar el sacramento de la mejor manera posible. No están preparados. Entonces se toma el sacramento del matrimonio como una tradición social, como que yo me tomo las fotos, voy a la iglesia, muy bonito todo, pero no estoy consciente de las gracias de Dios que estoy realizando. Inclusive, hermanos, muchos realizan el sacramento del matrimonio sin haberse confesado bien, porque recuerden que eso lleva una preparación, confesión, preparación con el sacerdote, algunas charlas prematrimoniales, etcétera, etcétera, ¿no? Y muchos reciben el sacramento, o mejor dicho, realizan el sacramento y no reciben las gracias de Dios como esta, que santifica el amor de los esposos, porque no realizaron el sacramento de acuerdo a la voluntad de Dios y no estaban preparados su alma y su conciencia. Por eso que muchas personas no reciben las gracias de Dios, pero muchos sí son testimonio de que sí reciben las gracias de Dios. Otro de los efectos, nos ayuda a soportar las debilidades del otro. Esto es un caso muy común de personas que se separan, ¿no? No se aguantan las peleas unos meses o algunas vicisitudes, algunos problemas familiares, económicos, etcétera, se separaron, no aguantan más. La gracia del sacramento, bien preparado, bien administrado, bien recibido, nos ayuda a soportar las debilidades del otro. Y no solamente de nuestra pareja, de las familias, de la familia de la pareja, de nosotros mismos, paciencia, crecemos en la virtud. Todo eso nos ayuda a Dios. Y por supuesto, acompañado de todo esto, del sacramento de la Eucaristía que nos alimenta esa vida espiritual y nos da la fuerza para seguir adelante y soportar todas estas calamidades de la vida que nos pasan a menudo, ¿no? ¿Qué otro efecto tenemos? Nos permite criar a los hijos en el temor de Dios. Y lo de ayuda a soportar las debilidades del otro quería decir que el esposo y la esposa deben ser pacientes con los defectos, malos hábitos, perdonarse y ayudarse mutuamente para superarlos, no simplemente que sea parte de uno. Y cuando no exista algún riesgo extremo en una situación irregular, en donde la iglesia recomienda hasta un espacio de separación, óigase bien, la iglesia recomienda un espacio de separación, un espacio no temporal para resolucionar los problemas, para dirigir, para evitar algún peligro, ¿no? Entonces, nos permite criar a nuestros hijos. ¿De qué manera? Nos ayuda a nosotros los padres para aconsejar y dirigir a nuestros hijos y para advertirles contra todo lo malo. Nos da la fuerza para eso. Somos como perseverantes en eso. Y una pareja de esposos que están en gracia y se dejan llevar por el Espíritu Santo, con esa gracia especial, hermanos, que Dios nos otorga, o sea, a la pareja, nos permite realizar esta tarea de una buena manera, de criar a los hijos en el temor de Dios, crecer en virtudes. ¿Seguimos? Vamos a seguir aquí. Seguimos con el siguiente punto, hermanos, después de ver los efectos del matrimonio, las propiedades del matrimonio. ¿Qué es eso de las propiedades? Bueno, vamos a ver cuáles son las propiedades. Las propiedades del matrimonio son 4, principalmente, que nos muestra el Catecismo de la Iglesia Católica desde los numerales 1643 hasta el 54. 1643 hasta el 1654. 4 propiedades muy importantes: la unidad, la indisolubilidad, fidelidad y apertura a la fecundidad. Y este último punto va a ser escabroso, un poquito polémico, porque en nuestros tiempos se nota que no se ha dado mucha catequesis al respecto y nosotros mismos somos culpables. Nosotros mismos tenemos la culpa. Comenzando por nosotros mismos como miembros de la iglesia, por muchas veces no preguntar en la arquidiócesis o no pedir alguna asesoría, ¿no? Pero la iglesia nos muestra maravillosas y espectaculares formas de ver este sacramento pero tan importante para nuestra vida cotidiana. Vamos a comenzar con la unidad. ¿Por qué una de las propiedades del matrimonio es la unidad? Porque, como lo dije hace un rato, en Mateo capítulo 19, versículo 6, y en Génesis
Dios dice, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Ya somos una unidad. Ya no somos dos, sino uno. Hay unidad. Así como vimos Cristo en la iglesia, hay unidad. No se puede separar Cristo, cabeza, de los miembros, que somos su cuerpo, la iglesia. Por eso es muy importante cuando dicen de manera apologética, un punto y aparte, un paréntesis, cuando dicen Cristo sí, iglesia no. Pero ya vimos que en Efesios capítulo 5, San Pablo nos muestra cosas diferentes, que Cristo y la iglesia están unidas íntimamente. Y también San Pablo en otro texto nos dice que somos miembros del cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Por ende no se puede cortar la cabeza y dejar el cuerpo solo, ni dejar la cabeza sola y desechar el cuerpo. Muy importante eso, ¿no? Hay unidad. La otra propiedad es la indisolubilidad. ¿Qué significa eso? O en buen español, que el matrimonio es para toda la vida. Es indisoluble, no se puede disolver. Muchos han escuchado de repente que han declarado un matrimonio nulo en la iglesia. En la iglesia se declaran matrimonios nulos, o sea que nunca ocurrió. Muy diferente a divorcios o que se pueda disolver. En la iglesia el sacramento es indisoluble, no se puede eliminar. Entonces, no puede romperse a excepción, por supuesto, de la muerte del esposo o de la esposa. Por eso dice hasta que la muerte los separe, ¿no? Como bien se dice por ahí. Dice, 1 Corintios capítulo 7, dice el apóstol San Pablo, a los casados, en cambio, les ordeno, y esto no es mandamiento mío, sino del Señor, que la esposa no se separe de su marido. Dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 10 y 11. Si se separa, que no vuelva a casarse. Interesante. Que la esposa no se separe del marido. Y si se separa, que no vuelva a casarse o que se reconcilie con su esposo y que tampoco el marido abandone a su mujer. Dice el apóstol de los gentiles en 1 Corintios capítulo 7, versículo 10 y 11, inspirado por el Espíritu Santo. Muy importante eso. Entonces, ¿hay forma de separarse? No. Indisolubilidad. Seguimos con la tercera propiedad, que es la fidelidad. ¿Qué quiere decir esto? Que esa unidad también debe crecer en mente, en cuerpo y en alma. Y esto abarca la fidelidad, porque si ya no son dos, como dije hace un rato, si ya no son dos, sino una sola carne los esposos, están llamados a crecer continuamente en su comunión a través de la fidelidad. Por eso la iglesia condena la poligamia, algo practicado por el paganismo. En épocas antiguas todavía hay pueblos, inclusive indígenas, que son paganos, por supuesto, que practican la poligamia, inclusive sectas como los mormones practicaban la poligamia. El fundador de los mormones, José Smith, se casó con más de 40 mujeres, etcétera, 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 ¿no? Muy importante eso. Y viene la parte un poco difícil, que es la apertura a la fecundidad. Un poco difícil, ¿por qué? Porque muchos de nosotros no hemos captado el lenguaje de la iglesia en este sentido. La apertura a la fecundidad. Y vamos a hablar de eso. ¿Qué quiere decir eso de la apertura a la fecundidad? Vamos a hablar aquí. Seguimos con la siguiente lámina para que el tiempo no nos coma. Tenemos que hablar de apertura a la fecundidad, tenemos que hablar de la moral conyugal. Y vamos a tocar bastante por encima este tema de la moral conyugal que involucra el sacramento del matrimonio. Esto abarca solo este tema de la moral conyugal una conferencia entera, porque hay muchos aspectos que hay que tomar en cuenta, pero vamos a resumirlo de la mejor manera posible para que se pueda entender. Para que el sacramento del matrimonio, que Dios nos otorga las gracias necesarias para vivir este tipo de vida, tenemos que pulir las virtudes. Eso es una de las cosas. Pulir las virtudes, o sea, crecer en la virtud. ¿Por qué? Porque si no crecemos en la virtud, nos estancamos nuestra forma de actuar espiritual. Y recuerden que la iglesia, como madre y maestra y custodia de la verdad, recuerden, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, custodia esa verdad. Entonces, al pulir las virtudes, nos ayuda a la iglesia a crecer, a elevarnos más a ese ideal que es llegar al cielo. Y para llegar al cielo tenemos que crecer en las virtudes.
¿Y cuáles tipos de virtudes? Por ejemplo, el dominio de sí mismo, seguir la ley divina, eh, otros aspectos también relacionados a eso, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Porque la doctrina de la iglesia, hermanos, en materia de la regulación de la natalidad y promulgadora de la ley divina, aparece fácilmente a los ojos de muchos que esto es difícil en regular la natalidad. Recuerden, apertura a la fecundidad, lo que estábamos hablando en el último punto, que involucra la moral conyugal. Esto de la apertura a la fecundidad para muchos resulta ser muy, pero muy difícil e incluso imposible en la práctica. Y en verdad que como todas las grandes y beneficiosas realidades, esto exige un esfuerzo. Y no solo un esfuerzo propio, sino de orden familiar, social, individual, de muchos aspectos, ¿no? ¿Por qué? Porque no sería posible crecer en esa virtud sin la ayuda de las gracias de Dios, que sostiene a nosotros, los hombres. Pero todo aquel que reflexione seriamente, hermanos, en crecer en la virtud, no puede parecerle extraño el tema de pulir la virtud, de seguir la ley divina y tener un dominio de sí. Dominio de sí. Entonces, en apertura de la fecundidad, ¿qué ha enseñado la iglesia? Métodos morales y métodos o medios que son inmorales. ¿Desde cuándo? Específicamente, muchos, desde hace mucho tiempo, pero específicamente con la encíclica Humanae Vitae del Papa San Pablo VI. Eso fue un boom para ese tiempo, la década de los 60, los 70, cuando para ese tiempo había un libertinaje muy arraigado. Comenzó como el libertinaje sexual, el mundo comenzó como a cambiar. Y justamente cuando el mundo te dice, tú puedes estar con 10,000 personas a la vez, puedes tener 3, 4 mujeres, o decirle a la mujer, tú puedes estar con 3, 4 hombres, inventaron los métodos anticonceptivos, etcétera, etcétera. Viene el Papa San Pablo VI y ¡plan! Nos planta por medio del Espíritu Santo la encíclica Humanae Vitae. ¿Y qué nos dice sobre los medios moralmente aceptados? Vamos a hablar primero de los medios morales. Que el Humanae Vitae nos dice que si hay razones serias, oigan esto, hermanos, si hay razones serias para espaciar a los hijos y razones derivadas de las condiciones físicas o psicológicas de los esposos o condiciones externas también puede haber, la iglesia enseña que es moralmente permitido, oigan esto, hermanos, tomar en cuenta los ritmos naturales de la fertilidad humana y practicar el acto conyugal solamente durante los periodos infértiles. Esto para mí era nuevo cuando yo comencé a estudiar estas cosas. Y llamando a la arquidiócesis, hay un departamento en la pastoral de familias, si mal no recuerdo, donde nos enseñaron esto. Hay una señora muy amable, no sé si, no recuerdo ahorita el nombre, de estar otra persona, en donde nos enseña la iglesia que las personas que están casadas sacramentalmente o las que están pensando casarse, les dan una buena orientación sobre los métodos morales aceptados por la iglesia en temas de regulación de la natalidad. Entonces, como dice la encíclica del Papa San Pablo VI, la Humanae Vitae, que está permitido moralmente tomar en cuenta los ritmos naturales de la fertilidad y practicar el acto conyugal con tu esposo o esposa cuando los días son infértiles, sí, ciertamente hay razones de peso psicológicas, serias, derivadas de condiciones sociales o como hablé, ¿no? Condiciones externas. Por ejemplo, estamos en una pandemia. Ciertamente muchos atacan a la iglesia diciendo, pero es que la iglesia no se quiere que yo tenga 20 hijos. No, no se trata de eso. La iglesia como sabia y maestra, desde la época de Galileo Galilei el desarrollo de la ciencia, la iglesia como sabia y maestra y depositaria de las leyes divinas nos dice, Dios nos hizo tan perfectos que la mujer y el hombre pueden tener intimidad sin que la mujer quede embarazada en ciertos días del mes. Eso está comprobado ya hasta científicamente. Entonces, ¿para qué usar métodos artificiales? Que ahora vamos a eso, que son medios inmorales según la iglesia, cuando Dios nos hizo tan perfectos que podemos tomar los medios naturales y moralmente aceptados siempre y cuando lo aprendamos a usar. Y muchos dicen, pero entonces,
Entonces, ¿qué va a pasar? Y si un día yo quiero y mi esposa no quiere, bueno, ahí vemos pulir las virtudes. Saltamos al primer punto, pulir las virtudes. Esto es muy importante, porque si no pulimos las virtudes, nos quedamos en este mundo terreno. Si queremos llegar al cielo, tenemos que pulir las virtudes. Y una de las virtudes que podemos pulir es el dominio de sí. Como nos enseñaban las abuelas, los abuelos. Nosotros no somos perritos para andar sin sentido, haciendo las cosas así porque sí. Nosotros tenemos voluntad, tenemos inteligencia, tenemos libre albedrío, sí, pero tenemos voluntad e inteligencia y podemos dominar nuestros instintos. Somos seres racionales, pero si dejamos que nuestros instintos nos dominen, qué difícil entonces. ¿Cómo queremos llegar al cielo si llegando al cielo tenemos que ser perfectos? Dice nuestro Señor, ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Y no tener dominio de sí es una imperfección. Es muy importante cómo se involucra todo esto, ¿no? En el aspecto espiritual. Por eso que el sacramento del matrimonio es pero tan importante. Pues bien, métodos moralmente aceptados, continencia periódica y recursos moralmente aceptados. Periodos, la arquidiócesis nos orienta con métodos como el Billings, ya no es el método del ritmo, a los que han escuchado de que el método del ritmo, que eso no funciona, fue un método bastante antiguo, de hace más de 40, 50 años, y tiene sus complicaciones a veces, a menos que tú seas pero muy estricto. Pero el método Billings lo pueden buscar por internet, ir a la arquidiócesis, ese es el método que la iglesia promueve. Y es tan efectivo, hermanos, para los que dicen, porque muchas mujeres dicen, ay, pero ¿cómo yo puedo aprender? Es tan efectivo que la iglesia católica en África lo promueve y las mujeres en África lo usan, lo utilizan y no tienen ningún tipo de problema. O sea, si las mujeres allá que supuestamente dicen que las personas en África tienen menos alfabetización que las personas en América, etc., lo usan sin ningún problema y la iglesia lo enseña, acá porque en América no. ¿Por qué? Ciertamente, ¿por qué? Porque en esto de la apertura a la fecundidad, el mundo te dice lo contrario. No tengas hijos, solamente ten uno. La vida está cara. Ciertamente la vida está cara, pero el mundo te dice, no tengas más hijos, tú puedes hacer lo que quieras. Usa esto, usa lo otro. Involucran químicos a tu cuerpo y no te lo dicen. Y por eso que surgen muchos problemas, no solo al hombre, sino también a la mujer, después de los 40, 50 años, que también está comprobado científicamente por estar utilizando métodos artificiales, que por supuesto que el mundo no te dice, no lo dejes de usar, hay métodos diferentes, naturales que lo puedes usar, pero el mundo no te dice no. El mundo te dice, usa esto, el consumismo, el dinero para la farmacéutica, dinero por aquí, dinero por allá, y así anda el mundo, ¿no? Tenemos que estar conscientes de lo que nos enseña la iglesia. Y espero que esta partecita de la moral conyugal les ayude y le haya hecho como un pequeño despertar en este aspecto, sin juzgar a nadie ni demás, porque muchos hemos sido desconocedores de todo esto, pero la iglesia como madre y maestra, vuelvo y repito, nos enseña y pueden preguntarle a su párroco en sus parroquias y dirigirse a la arquidiócesis y con mucho gusto. Allá nos van a enseñar todo eso, las personas muy amablemente en unos cursos. Pues bien, medios inmorales que enseña la iglesia católica. Eso lo dice el catecismo en el numeral 2370. Voy a ir avanzando para que no me coma el tiempo. ¿Cuáles? Píldoras, inyecciones anticonceptivas, ligadura de tubos, vasectomías, diafragmas, preservativos, etcétera, etcétera, etcétera. Dispositivos intrauterinos. Todo eso la iglesia no lo promueve, está en contra de todo esto. Todas estas cosas, pastillas, inyecciones, ligaduras, vasectomías. Entonces me preguntaba una persona, ¿y si ya lo hice? Yo no sabía. Bueno, estamos a tiempo. Siempre estamos a tiempo para aprender lo que la iglesia nos enseña. Siempre estamos a tiempo para guiarnos a ese camino que Dios quiere que lleguemos, a esa perfección que Dios quiere que lleguemos y que la iglesia nos enseña también como custodia de la verdad. Eso, ¿dónde dice la iglesia sobre esto? Bueno, en el catecismo, como dije, 2370, y la encíclica Humanae Vitae también del Papa San Pablo VI, inclusive el Papa San Juan Pablo II habló de todo esto, de que la moral conyugal y el sacramento del matrimonio tiene que ser con una apertura a la vida, salvo los métodos moralmente aceptados, como dije, métodos de periodo de no
no fecundidad de la mujer que la iglesia también nos enseña. Seguimos. Espero que haya quedado esta parte de la moral conyugal. Es una de las últimas partes de las propiedades del matrimonio. Lo toqué bastante por encima. Inclusive esta parte de la moral conyugal involucra, como dije, una sola charla. Espero que posteriormente ustedes puedan seguir investigando. Ahí les dejo los puntos del catecismo para que puedan seguir leyendo posteriormente a los que vean este video, ¿no? Pues bien, vamos a pasar a otro punto, ya para ir terminando, sobre diversas dudas de la validez de los matrimonios protestantes. Y quiero tocar un tema muy importante. Me voy a referir específicamente a las personas que jamás en la vida han sido católicas. O sea, jamás en la vida han sido católicas. No me refiero al católico que se bautizó o hizo la primera comunión y después se fue con los hermanos evangélicos, que se salió de la comunión de la iglesia y causó un cisma, porque ese es un cisma, ¿no? Desligarse de la doctrina de la iglesia y de la cabeza del Papa de Roma es hacer un cisma, es un pecado de cisma. Aunque ellos no lo sepan o la persona no lo sepa, es un cisma. Pueden caer en pecado de herejía y de apostasía. Es muy complicado eso, ¿no? Pues bien, alguien que nunca ha sido católico, porque muchas veces preguntaban, pero si un pastor de esa iglesia de por allá, ellos no pueden casar, el que casa es un sacerdote. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que enseña la iglesia al respecto? ¿Quién es el que casa? Aquí vemos el libro de Introducción al Derecho Canónico, que es la ley de la iglesia, que nos dice lo siguiente: el ministro, o sea, el sacerdote, asiste al matrimonio como testigo cualificado, no como ministro del sacramento. Los ministros, al menos en la iglesia latina, son los mismos contrayentes. O sea, que si por ahí escuchan, vuelvo y repito, esto es para el que nunca ha sido católico. Ahora vamos a ver qué pasa con el que ha sido católico y se fue por allá, o se ha casado por allá. Si nunca ha sido católico, el matrimonio sería válido, porque un pastor o un sacerdote no es el que casa, enseña la iglesia. Los ministros son los contrayentes, o sea, el que se está casando, el esposo y la esposa. El sacerdote sirve de testigo calificado de la iglesia. Eso es lo que enseña la iglesia. ¿Dónde le enseña la iglesia, Eric? Bueno, en el catecismo, numeral 1623 de la iglesia católica. Si nos vamos a catecismo antiguo, catecismo del Papa San Pío X, en la pregunta 800, que aquí no veo muy bien aquí la pantalla porque aquí, ahora sí, en la pregunta 838, en la introducción al derecho canónico que estamos leyendo y en la suma teológica de Santo Tomás de Aquino, que ahí pueden ver, tomarle un screen después de la pantalla. El ministro del sacramento son los contrayentes. Punto número 1. Muy importante eso, tanto para el católico como para el que nunca ha sido católico. Los ministros son los contrayentes. Aquí está la pregunta: ¿quién es el ministro en el sacramento del matrimonio? Vuelvo y repito, los contrayentes. No es ni el sacerdote ni el pastor, si es de alguien que no es católico, ¿no? Seguimos. Se pueden preguntar, pero entonces el sacramento del matrimonio, no solamente entre católicos sería válido y sacramento, sino también en alguien que nunca ha sido católico. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué es lo que nos dice el catecismo de la Iglesia Católica? El catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1601, en el derecho canónico, en el 1055, nos dice que la alianza matrimonial fue elevada por nuestro Señor Jesucristo a la dignidad de sacramento entre bautizados. O sea, que entre bautizados no puede haber algo que no sea sacramento. Pregunta: ¿nosotros los cristianos católicos estamos bautizados? Por supuesto que sí, la pregunta es necia. Cuando nos vamos a casar, ¿estamos bautizados? Sí. Entonces, alguien que no es católico, si está válidamente bautizado, con la fórmula trinitaria, por supuesto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice nuestro catecismo que nuestro Señor Jesús elevó a sacramento entre bautizados la alianza matrimonial. Ahora vamos a ver qué involucra eso, porque yo he escuchado, hay muchos a veces debates por internet que dicen, no es que los matrimonios entre los protestantes no es válido. Negativo. Si están bautizados válidamente, y ojo que hago esta aclaración, válidamente, el sacramento se realiza. ¿Y dónde dice que alguien válidamente no está bautizado, etcétera, etcétera? O que ellos, como antiguamente se decía, que son herejes,
ahora decimos hermanos no católicos, hermanos esperados. Dice el Concilio de Trento así, hace 500 años. Si alguno dijere que el bautismo que se da también por los herejes, o sea, los no católicos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, con intención de hacer lo que hace la iglesia, no es verdadero bautismo, sea anatema, o sea condenado. Aquí el Concilio de Trento nos dijo claramente, el que diga que el bautismo, por ejemplo, de un hermano o un primo que es evangélico y nunca ha sido católico y se bautizó con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y se está casando por allá con su pareja que también se bautizó, diga que ese bautismo no es válido, ahí está cayendo en una condenación del Concilio de Trento. Muy interesante. Entonces, aquí vemos el primer punto. ¿Alguien que no es católico se puede bautizar? Sí. ¿Está válidamente bautizado? Sí. Si se casa, si tiene el vínculo matrimonial que quiere realizar y se casa con otra persona bautizada, se realiza sacramento. ¿Dónde lo dice? Porque la iglesia enseña que el que está bautizado válidamente, tiene un bautismo válidamente, el bautismo se realiza, el sacramento de matrimonio se realiza entre bautizados y fue elevado como sacramento por el Señor. Ciertamente, si esa persona se regresa a la iglesia católica, la iglesia fundada por Cristo, y nunca había sido católico, bueno, eso conlleva un proceso, ¿no? Un proceso de aceptación, una entrevista con el párroco para verificar esto y lo aquello, ¿no? Seguimos. Entonces me pueden preguntar, pero si alguien no es católico, no debe casarse por un sacerdote en la iglesia católica para que sea válido. La respuesta es no. ¿Dónde lo enseña la iglesia católica? Aquí en el Código de Derecho Canónico, en la ley de la iglesia. Dice en el numeral 11 del Código de Derecho Canónico lo siguiente: las leyes meramente eclesiásticas, lo puse en anaranjado para que se lea bien, obligan a los bautizados en la iglesia católica y a quienes han sido recibidos en ella. Aquí está. O sea que las leyes de la iglesia, lo que enseña la iglesia, que tú como católico debes casarte por la iglesia en frente de un sacerdote, seguir un proceso, etcétera, 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 eso aplica a nosotros, no a los protestantes. Porque ellos no saben ni siquiera que existe un derecho canónico, a ellos no les interesa eso, ellos no conocen de eso. Y la iglesia, ¿por qué lo hace? Porque la iglesia es tan benevolente que aunque la iglesia, por ser la iglesia fundada por Cristo, la iglesia católica, tiene jurisdicción sobre los que están no íntimamente unidos a ella, la iglesia tiene jurisdicción sobre aquellos que no son católicos, porque todo el que es cristiano debe regirse bajo la iglesia fundada por Cristo, pero la iglesia es tan benevolente que permite que esas personas que no son católicas y nunca han sido católicas no sigan el derecho canónico. Eso es bastante interesante. No obligan a los que no son católicos, nos obligan a nosotros. Nosotros sí tenemos que seguir. Y aquí viene la parte. ¿Qué pasa con un católico que se bautizó, hizo la primera comunión, hizo la confirmación y se salió de la iglesia, se metió a protestante, se metió a testigo de Jehová, se fue a evangélico, se salió, rompió, hizo un cisma, cometió apostasía de cierta manera? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, si esa persona se casa por allá, el matrimonio no es válido. ¿Por qué? Porque el que es bautizado se rige por el derecho canónico en la iglesia católica. Y testigo de eso tengo varios amigos. Tengo, por ejemplo, un hermano de Estados Unidos que se bautizó, hizo la primera comunión, los primeros sacramentos de la iglesia y se metió a bautista. Se casó por allá. ¿Y qué pasó cuando regresó a la iglesia católica, regresó a la iglesia fundada por Cristo? Tuvo que pedir perdón al obispo, tuvo que hacer una nota formal de perdón al obispo por la apostasía, el pecado de apostasía, y el matrimonio ya no estaba válido, porque se casó sin seguir las normas del derecho canónico que exige la iglesia católica. Entonces él decía, pero si yo ya no era católico, y dice, no, usted se bautizó de chiquito. El sacramento del bautismo no se borra, te marca, te da una marca indeleble para toda la existencia, toda la vida. Usted, simplemente por querer irse de la iglesia católica, eso no implica de que usted no deba seguir el derecho canónico. Ahora que regresó, le decimos que siga el derecho canónico. Eso fue lo que le pasó a un hermano de Estados Unidos entre casos similares, ¿no? Tuvo que seguir un proceso, pedir perdón al obispo, vuelvo y repito, y después de convalidar todas esas cosas y de entrevistas y de todas las situaciones que tuvieron que pasar, le convalidaron después el matrimonio que habían hecho allá. ¿Por qué?
porque la esposa nunca había sido católica. Y recuerden que la Iglesia Católica permite que un católico se case con alguien no católico, pero siguiendo las normas del derecho canónico. O sea que él se pudo haber casado con la persona que era bautista, su esposa, pero debió seguir las normas que enseña la Iglesia Católica, no hacer lo que le dio la gana y irse por allá a casarse con un pastor ni nada de eso. Así que por eso le pasó todo lo que le pasó. Eso lo digo para que más o menos veamos que hay diferentes tipos de aristas y detalles, ¿no? Dependiendo de cada caso. Entonces, ¿es verdad que eso lo enseñan ahora? ¿Es algo nuevo después del Concilio Vaticano II? ¿Que alguien que no es católico debe seguir el derecho, no está obligado a seguir el derecho canónico? Pues aquí vemos el derecho canónico de 1917, el anterior al nuevo. Dice en el numeral 1099 que los acatólicos, o sea, los que no son católicos, si contraen matrimonio entre sí, en ninguna parte están obligados a observar la forma católica del matrimonio. Esto lo enseña la Iglesia Católica desde hace tiempo. O sea que no es nada nuevo, porque muchos también critican, ay, es que eso la Iglesia lo inventó hace 40 años para acá. Negativo. La Iglesia lo tiene 1917, inclusive un poquito antes. Vamos a ver ahora, con el Papa Benedicto 15, que los que no son católicos en ninguna parte están obligados a observar la forma católica del matrimonio. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque la Iglesia es benevolente con esas almas, que aunque esas almas están imperfectamente unidas a la Iglesia de Cristo, no están íntimamente unidas, deberían estar unidas. La Iglesia es benevolente y por amor a esas almas y hacer que esos matrimonios no sean nulos, permite que no se observen el derecho canónico hacia ellos. ¿Documentos anteriores a 1917? Por supuesto que sí. El Papa Benedicto XIV, con un documento en 1741, y el Papa San Pío X en 1906 nos dice, declaramos, establecemos y decretamos para matrimonios de acatólicos, sean herejes o sigmáticos, que sin guardar la forma tridentina, o sea, la forma del Concilio de Trento, han sido contraídos hasta ahora, se han de tener estos matrimonios por completamente válidos. Así lo enseña la Iglesia, que esos matrimonios son válidos, son sacramento, si la persona está válidamente bautizada, por supuesto, ¿no? Son válidos. ¿Y por qué? Se pueden preguntar. ¿Por qué la Iglesia hizo esto? San Pío X y Benedicto XIV estaban para ese tiempo hablando a la Alemania protestante y a la Holanda protestante. ¿Y qué pasó en ese tiempo? Se estaban dando muchos matrimonios secretos, muchos matrimonios clandestinos. Y cuando esas personas regresaban a la Iglesia Católica después de haber apostatado de la fe, se formaba un problema muy grande en los tribunales eclesiásticos. Se formaba un problema muy grande. Entonces la Iglesia no sabía qué hacer. La Iglesia que no tenía forma de tener un testigo que hubiera dicho, mira, yo vi que esa gente se casó válidamente, o este está bien bautizado, o el otro no está bien bautizado. Para evitar ese problema, la Iglesia estableció estos parámetros para que esas personas que no son católicas, cuando regresen a la Iglesia Católica, Dios les dé ese don de pertenecer a la Iglesia fundada por Cristo plenamente, se han de tener esos matrimonios válidos, dicen que son válidos, y así pasan menos problemas los tribunales eclesiásticos a la hora de hacer las entrevistas. Vuelvo y repito, doy ese ejemplo del hermano de Estados Unidos. La esposa era bautista, cuando regresó a la Iglesia Católica y se hizo católica, no tuvo tantos problemas porque estaba válidamente bautizada, y se siguió un proceso que es más fácil así. Es más fácil así. Seguimos. ¿Dónde enseña más la Iglesia Católica esto? Libros de teología. Teología moral para seglares de Rollo Marín nos dice que luego todos los bautizados, aunque sean herejes, cismáticos, apóstatas, etcétera, pueden recibir válidamente el sacramento del matrimonio. Y viene la parte importante. ¿Por qué? Y ellos, aunque no sepan o no crean que el matrimonio es sacramento, basta que quieran contraer el verdadero matrimonio sin poner alguna condición expresa que vaya en contra de la esencia del mismo. Esto lo dice en su edición del 2014 en la página 580. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo y repito, simplemente haciendo énfasis para el que nunca ha sido católico. Aunque ellos a veces no le llamen sacramento, porque recuerden que ellos rechazan la palabra sacramento, rechazan sacramentos de la iglesia. Aunque ellos no sepan que es un sacramento, si están válidamente bautizados, contraen sacramento. ¿Por qué? Porque basta que necesiten la condición expresa de contraer el matrimonio con la otra persona. Ese es uno de los requisitos casualmente de la Iglesia Católica pone para que sea verdadero sacramento. Tener intención, la condición expresa de contraer verdadero matrimonio. O sea, yo quiero estar con esa persona para toda la vida
se contrae verdadero matrimonio. Esa es una de las esencias, una de las esencias. Y en el matrimonio, en los protestantes, el que nunca ha sido católico tiene esa esencia. Por supuesto, tengo amigos que no son católicos. He visto que se han casado por allá, tienen la esencia, llevan 20 años juntos, tienen la esencia. Tuvo la esencia de querer casarse con su pareja para toda la vida. Esa es la esencia del sacramento del matrimonio. Aunque ellos no sepan o no crean que el matrimonio es sacramento, eso no importa. Eso no lo invalida. Eso es acción de Dios, no de las mismas personas. Y recuerden que los ministros son los mismos contrayentes. Pues bien, para ir terminando por acá, este es un cuadro bastante complejo, pero voy a simplemente resumirlo, que entre católicos, si se realiza bien y como debe ser, es válido y sacramento. ¿Qué es necesario para que sea válido y sacramental? Seguir la ley canónica. Con un católico o un no católico válidamente bautizado es válido y sacramento. O sea, un católico con, ejemplo, un evangélico. Pero tiene que tener licencia del ordinario, o sea, pedir un permiso al obispo, que eso fue lo que nos hizo el hermano de Estados Unidos, no pidió permiso y como ya había apostatado de la fe, se había ido por allá, se le olvidó la parte del permiso. Un católico o un no bautizado, ¿qué pasa? ¿Qué estatus tiene? Un católico con un no bautizado es válido, pero no es sacramento. Necesita una dispensa del ordinario, o sea, una dispensa del obispo, para que eso suceda. Y sin dispensa, dicho matrimonio es inválido. Hay que tener en cuenta eso, hay que tener esa aclaración a mano derecha que se dice. Un católico con un no bautizado, matrimonio válido, pero no es sacramento, necesita dispensa, pero si no tiene la dispensa es inválido. Y también requiere que la parte no bautizada acepte las condiciones de matrimonio según las leyes de la iglesia. Igual pasa con los matrimonios que se llaman mixtos, un católico con un no católico. ¿Qué enseña la iglesia? Tiene que decirle a su pareja que no es católica, que usted va a bautizar a sus hijos en la iglesia católica y va a seguir las normas de la iglesia católica. O sea, usted no va a poner en peligro la fe de esos niños cuando tenga niños y de su futura familia. Ese es uno de los requisitos. Si la persona se niega a seguir las leyes de la iglesia, bueno, habría que ver qué sucede, qué acción se toma en temas de la coordinación de pastoral y demás, ¿no? Eso sería cada tema diferente. Pero bien, básicamente es esto. El tema del sacramento del matrimonio, hablamos de propiedades, efectos, al final vimos tema del derecho canónico, la validez que nos enseña la iglesia desde hace 200, 300 años de matrimonios que no son católicos, para evitar problemas de tribunales eclesiásticos, quién puede seguir las normas católicas, solamente los católicos, quién es el ministro, la moral conyugal, haciendo un repaso, ¿no? Y bueno, con esto terminamos la participación. Con mucho gusto quedo pendiente por cualquier consulta que pueda haber por ahí, ¿no? Los hermanos, le agradezco su tiempo y es un honor nuevamente estar por aquí. Perdonen si me extendí un poquito más del tiempo, un poquitín más de la hora, pero necesitaba un poquito más de tiempo para explicar esta última parte. Voy a dejar de compartir pantalla para poner acá la cámara.